Imagínate una tarde de esas en las que el sol pica fuerte, y de repente, una mujer con aires de grandeza le suelta a un hombre negro que se largue de su propia piscina, sin tener la menor idea de con quién se está metiendo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el destello intimidante de una placa dorada corta el aire como un rayo, y el bullicio de la piscina se apaga en cuestión de segundos, como si alguien hubiera apagado el interruptor del sonido. Apenas un momento antes, ella lo había mirado desde lo alto, con esa superioridad que corta como filo de navaja, y le había ordenado con palabras secas y cortantes que diera media vuelta y se fuera por donde había venido. Ahora, su rostro, tan aristocrático y orgulloso, se vuelve pálido como papel, al caer en cuenta, de golpe y sin anestesia, de la verdad que la golpea como un balde de agua fría. El hombre negro al que intentó humillar frente a todos no solo es el dueño legítimo de esa mansión impresionante, sino Antonio Calderón, el recién ascendido jefe de policía, que tiene bajo su mando todo el cuerpo de Río Occidental. Lo que se suponía que iba a ser una tarde relajada para él, flotando en su piscina, se convirtió en una exhibición de poder y respeto que nadie en la lujosa finca de Oakwood Hills olvidará jamás. Especialmente esa mujer, que ahora traga saliva con fuerza, sintiendo cómo las miradas de todos pesan sobre ella, mientras su arrogancia se desmorona como un castillo de naipes. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Antonio solo quería un respiro, ¿sabes? Después de dirigir una operación agotadora de 3 semanas para desmantelar una red internacional de tráfico de personas, por fin se había ganado un día libre, un pedacito de paz bien merecido. Esa casa con piscina privada era su mayor orgullo, un logro tangible que consiguió hace 8 años, cuando lo ascendieron a detective tras años de esfuerzo. Ese domingo abrasador, lo único que tenía en mente era meterse al agua tranquilamente, sin el peso del uniforme, sin la placa en el pecho, sin nada que le recordara que era la autoridad máxima de la ciudad. A sus 45 años, su cuerpo llevaba las marcas de una carrera dedicada a la justicia. Cicatrices discretas, músculos curtidos. Y su rostro mostraba esas líneas profundas que el cansancio y la experiencia tallan con el tiempo. Vestía solo unos pantalones cortos y unas chanclas desgastadas, con una toalla colgada despreocupadamente sobre su hombro musculoso, mientras abría la verja que daba a la zona de la piscina. Pero entonces la sintió, esa mirada. La conoce demasiado bien después de décadas viviendo en su piel negra. Sospecha instantánea, juicio rápido, rechazo automático, como un reflejo que nunca falla. Disculpe, ¿trabaja en mantenimiento?, le soltó Raquel Mendoza, con una voz que atravesó el aire como si rompiera un cristal en 1000 pedazos. Ahí estaba Raquel, recostada en la tumbona más cara que el dinero podía comprar, rodeada de revistas de decoración y una copa de champán rosado que brillaba bajo el sol. Llevaba apenas 2 semanas como residente del condominio y ya había inundado a la administración con 5 quejas sobre elementos sospechosos rondando las áreas comunes. Antonio respiró hondo, contando mentalmente hasta 3, como hace siempre en esas situaciones que podrían salirse de control. No trabajo aquí, soy residente, respondió con una calma que escondía la tormenta que empezaba a rugir dentro de él, mientras dejaba la toalla en una silla cercana. Raquel se ajustó sus gafas de sol de diseñador, escaneándolo de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y desdén. ¡Qué curioso! Nunca te había visto por aquí. Esta zona es estrictamente para propietarios. ¿Lo sabes, verdad? Perfectamente consciente, dijo Antonio, manteniendo el tono neutro aunque la frustración ya le apretaba el pecho. Vivo en la casa número 157 desde hace más de 8 años. La risa de Raquel estalló como un trueno, desenfrenada, atrayendo de inmediato las miradas de los demás residentes que disfrutaban de su domingo soleado. Mira, no quiero armar un escándalo, pero conozco a casi todos los propietarios legítimos de esta finca. Tal vez lo estás confundiendo con otro lugar menos exclusivo. La tensión se esparció como ondas por el agua cristalina de la piscina. Una familia con 2 pequeños,
Observaba discretamente desde su esquina, mientras el joven jardinero, con las tijeras en la mano, ralentizaba sus movimientos, claramente interesado en cómo se desenredaría ese nudo. Señora Mendoza, no estoy confundiendo nada. Esta es mi residencia y tengo todo el derecho de usar esta piscina, dijo Antonio, su voz todavía sorprendentemente serena, aunque sus ojos captaban cada gesto, cada susurro a su alrededor. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó Raquel, y por primera vez, un leve temblor de inquietud asomó tras su fachada de arrogancia blindada. Porque mi trabajo consiste en conocer a todas las personas de esta comunidad, respondió Antonio con sencillez, sin soltar más detalles todavía. Lo que él no decía, y lo que Raquel no podía ni imaginar, era que estaba a punto de cometer el error más humillante de su breve paso por ese condominio de lujo. Y lo que ninguno de los curiosos que miraban en silencio podía prever, era cómo ese momento, que parecía tan trivial, se transformaría en una lección poderosa sobre prejuicios y respeto, que resonaría mucho más allá de los muros de Howard Hills. Si esto ya te tiene el corazón acelerado de pura indignación, no te sueltes, amigo. Suscríbete al canal para no perderte cómo sigue esta historia impresionante, que saca a la luz verdades incómodas sobre cómo nos vemos unos a otros y cómo un instante puede desnudar el carácter de las personas. Las miradas curiosas de los vecinos ardían como el sol de mediodía, fijas en la escena. Raquel seguía observando a Antonio con una mezcla de recelo y desprecio, incapaz de aceptar en su mente que un hombre negro pudiera ser propietario en ese condominio de élite. La tensión flotaba en el aire, tan densa que casi se podía tocar, como la electricidad antes de una tormenta. «Mira», continuó Raquel ajustándose el sombrero de ala ancha con un movimiento ensayado de superioridad. «No pongo en duda que puedas trabajar para alguien aquí. ¿Chófer? ¿Guardia de seguridad? ¿Algo por el estilo? Pero si intentas convencerme de que eres dueño en Howard Hills...» Soltó otra risa, un sonido artificial que resonó por toda la zona de la piscina. «Francamente, solo estoy siguiendo el protocolo de seguridad. La gente como tú debería entender la importancia de eso. Gente como yo», repitió Antonio con calma, sus ojos clavados en los de ella, dejando que la frase colgara en el aire como un desafío silencioso. El joven portero, Miguel, que regaba las plantas ornamentales a unos pasos, se acercó vacilante. Con 22 años y trabajando ahí unos meses para costearse la universidad, habló con respeto. «Señor Calderón, ¿puedo traerle algo? ¿Agua, toallas extra?» Raquel giró hacia él como un resorte. «¿Lo conoces?» Miguel tragó saliva, claramente incómodo en medio del fuego cruzado. «Sí, señora. El señor Calderón es el propietario de la casa 157, como ha dicho. Uno de los primeros residentes de la finca, de hecho». La expresión de Raquel titubeó por un segundo, pero su convicción no se quebró. «Bueno, entonces tal vez pueda mostrar alguna identificación de residente. No cualquiera puede decir que vive aquí». En ese momento, Tadeo Villalobos, un señor de unos 70 años que tomaba el sol tranquilamente en una tumbona, dejó su periódico con un suspiro audible. Como presidente de la Asociación de Vecinos desde hacía 5 años, su rostro arrugado era conocido por todos. «Raquel», dijo con voz cansada, «el señor Calderón no solo es residente, sino que ayudó a diseñar el sistema de seguridad que protege nuestras casas. Quizá deberías reconsiderar tu actitud». La familia con niños empezó a recoger sus cosas, los padres intercambiando miradas preocupadas, mientras una niña de 7 años tiró de la manga de su madre y preguntó en voz alta: «Mamá, ¿por qué esa señora se porta tan mal con el hombre?». Raquel se sonrojó ligeramente, pero mantuvo su postura rígida. «Solo estoy velando por la seguridad de todos nosotros. Si realmente vive aquí, no debería ofenderse porque le pregunten». Antonio colocó por fin su toalla en una tumbona y se sentó con calma, sus movimientos pausados, controlados. 17 años en la policía le habían enseñado que a veces el silencio habla más fuerte que las palabras.
Señora Mendoza, dijo al fin, con voz uniforme. Comprendo su preocupación por la seguridad. Es una preocupación que compartimos, pero hay formas de abordar estas cosas sin hacer suposiciones basadas en cómo alguien luce. No estoy haciendo suposiciones basadas en apariencias, replicó Raquel frunciendo el ceño. Solo cuestionas mi presencia aquí cuando hoy no has cuestionado a ningún otro residente. Interesante, añadió Antonio con calma. Tadeo resopló, doblando su periódico con fastidio. Raquel, llegaste hace 15 días y ya has enviado 5 quejas sobre personas sospechosas. Todas eran empleados o residentes perfectamente legítimos. El rostro de Raquel enrojeció, pero se mantuvo firme. Prefiero ser precavida que negligente. Y francamente, si de verdad vives aquí, ¿por qué esa resistencia a mostrar el DNI? Antonio sonrió ligeramente, sin humor. Porque no debería tener que demostrar que pertenezco a un lugar donde vivo legalmente desde hace años. Porque estoy cansado de tener que justificar mi existencia en espacios donde tengo todo el derecho de estar. Un silencio incómodo se apoderó de la zona de la piscina. Miguel se miraba los pies. Tadeo movía la cabeza en desaprobación, y los niños observaban con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra, cada reacción. «Mira», dijo Raquel, alzando la voz. «No voy a dejar que me pinten como la villana por seguir los protocolos. Si tienes algo que ocultar, no tengo nada que ocultar», la interrumpió Antonio con la paciencia visiblemente al límite. «Pero yo tengo algo que usted claramente no tiene, señora Mendoza». «¿Y qué es?», preguntó ella, ajustándose las gafas con dedos que temblaban un poco. «Respeto por la gente que me rodea. Tengan el aspecto que tengan». Tadeo aplaudió discretamente, mientras Miguel sonreía mirando al suelo. La tensión estaba llegando a su punto máximo, y Antonio sabía que debía decidir: continuar con este enfrentamiento o simplemente marcharse. Pero años de lucha contra la injusticia le habían enseñado que la retirada solo perpetúa el ciclo. Algunas batallas hay que enfrentarlas, no por orgullo, sino por principios. En ese momento su teléfono sonó. Era el capitán Ramírez. Tras una breve conversación, su semblante cambió sutilmente. «Pido disculpas», dijo, levantándose. «El deber me llama». Raquel sonrió con un aire triunfante. «Parece que nuestro residente se marcha». Antonio la miró fijamente durante un largo instante y luego se dirigió a Miguel con calma. «Por favor, informa a la señora Mendoza de la reunión extraordinaria de la Asociación de Residentes mañana a las 7 de la tarde. Como nuevo jefe de policía de Río Occidental, necesito discutir algunas recomendaciones de seguridad». Los ojos de Raquel se abrieron de par en par tras sus gafas. Tadeo soltó una carcajada ahogada, y Miguel sonrió abiertamente. «¿Jefe de policía?», murmuró ella, con una voz repentinamente frágil. Antonio asintió, recogiendo su toalla. «Hasta mañana, señora Mendoza. Espero verla en la reunión». Mientras se alejaba con paso firme hacia la puerta, dejó atrás a una Raquel paralizada y aturdida, sintiendo el peso de todas las miradas que ahora se clavaban en ella. Aunque parecía tranquilo por fuera, dentro de Antonio hervía una furia contenida. No era un incidente aislado en su vida, sino un patrón dolorosamente familiar que lo seguía sin importar su placa, su cargo o sus logros. Al día siguiente, el salón de baile de Howard Hills estaba repleto hasta las paredes. Los residentes llenaban cada silla disponible. Otros se apoyaban contra los muros, murmurando con expectación. En primera fila, Raquel Mendoza se retorcía incómoda. Su impecable americana y su maquillaje perfecto no podían ocultar la ansiedad que emanaba de ella como un perfume demasiado fuerte. Cuando Antonio Calderón entró por la puerta lateral, ya no llevaba ropa casual como el día anterior. Vestía un uniforme azul marino impecable, con su insignia dorada de jefe de policía brillando sobre el pecho. Su porte imponente silenció la sala al instante. A su lado caminaba la alcaldesa Elvira González, una mujer de unos 50 años conocida por su imparcialidad y fuerza. «Buenas noches a todos», saludó Antonio.
su voz resonando con una autoridad natural que no necesitaba alzar para hacerse sentir. Gracias por asistir a esta reunión extraordinaria. Sus ojos recorrieron la sala con calma hasta encontrarse con los de Raquel, que apartó la mirada rápidamente. A unas sillas de distancia, Tadeo sonrió discretamente, como quien espera un desenlace largamente anticipado. Como muchos ya saben, soy Antonio Calderón, jefe del Departamento de Policía de Río Occidental y residente de Howard Hills desde hace 8 años, continuó. Hizo una pausa estratégica, dejando que las palabras se asentaran. Ayer viví algo que, por desgracia, no es nuevo en mi experiencia personal, pero que creo que merece nuestra reflexión colectiva. Raquel tragó en seco, sus dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Me abordaron en la piscina de este condominio y me interrogaron sobre mi derecho a estar allí, prosiguió Antonio sin mencionar nombres. No por una preocupación auténtica por la seguridad, sino por un juicio basado únicamente en mi apariencia. Un murmullo recorrió la sala. Miguel, el joven conserje, estaba discretamente cerca de la puerta, observándolo todo con ojos atentos. Los mismos niños de la piscina estaban sentados junto a sus padres, absorbiendo cada palabra. No he convocado esta reunión para humillar a nadie, continuó Antonio con firmeza. Estoy aquí como vecino y como autoridad pública para hablar de algo más grande que un incidente aislado. Estoy aquí para hablar de una vigilancia comunitaria verdaderamente eficaz frente a la dañina costumbre de hacer perfiles raciales. La alcaldesa González dio un paso al frente. El jefe Calderón me alertó no solo sobre lo de ayer, sino sobre un patrón inquietante de quejas infundadas sobre personas sospechosas en este condominio. En cada caso documentado, eran residentes o empleados legítimos, predominantemente personas de color. El rostro de Raquel alternaba entre un rojo intenso y una palidez enfermiza, buscando apoyo con la mirada, pero solo encontraba rostros serios o curiosos. Como comunidad, continuó Antonio, tenemos la responsabilidad de asegurar que la seguridad no sea una excusa para los prejuicios, que la vigilancia no se convierta en persecución. Fue entonces cuando Raquel, incapaz de soportar el peso de las miradas, se levantó bruscamente. «¡Esto es una emboscada!», exclamó con voz temblorosa. «Me están convirtiendo en un monstruo por hacer exactamente lo que nos piden, vigilar a los extraños». El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio no respondió de inmediato, solo la observó con una calma que intensificó su malestar. «Señora Mendoza», dijo finalmente, «nadie la ha nombrado aquí hoy». Raquel se dio cuenta, como si le hubieran dado un golpe, de que ella misma se había delatado frente a todos. Sus piernas parecieron flaquear, y se dejó caer en la silla, derrotada. «No estoy aquí para castigarla», continuó Antonio, suavizando el tono. «Estoy aquí porque creo que podemos hacerlo mejor como comunidad». Entonces, la niña de 7 años de la piscina levantó tímidamente la mano. Antonio sonrió con amabilidad. «Sí, pequeña. ¿Por qué creían que no podías estar en la piscina?», preguntó con esa sinceridad brutal que solo los niños tienen. Un silencio pesado llenó la habitación. Raquel parecía querer desaparecer. «Sí», respondió Antonio con calma, «es la pregunta perfecta. Y la respuesta tiene que ver con algo llamado prejuicio inconsciente. Es cuando nuestro cerebro hace juicios rápidos sobre las personas, no por lo que sabemos de ellas, sino por lo que creemos saber sobre los grupos a los que parecen pertenecer». La explicación era simple para que la entendiera un niño, pero profunda para que los adultos se removieran incómodos en sus asientos. Tadeo se levantó lentamente. «Como presidente de la asociación, propongo que pongamos en marcha el programa de formación comunitaria que sugirió el jefe Calderón. Ya es hora de que lo hagamos mejor». Una oleada de aplausos recorrió la sala, empezando tímida y creciendo en fuerza. Raquel permaneció inmóvil, su mundo desmoronándose ante sus ojos. Cuando la reunión terminó, la mayoría de los residentes se acercó a Antonio, ofreciendo apoyo y preguntas. Nadie se acercó a Raquel, que quedó sola en una isla de sillas vacías.
Antonio la miró un momento y luego, sorprendiendo a todos, caminó hacia ella. El murmullo se apagó mientras lo observaban. «Señora Mendoza», dijo, tendiéndole la mano, «me gustaría invitarla a dirigir el primer grupo de estudios sobre vigilancia comunitaria consciente». Raquel levantó la vista, atónita. «¿Por qué?», susurró. «¿Después de lo que hice?». Antonio sonrió ligeramente. «Porque la verdadera transformación no viene de avergonzar a la gente, sino de invitarla a ser parte de la solución». Temblorosa, Raquel aceptó el apretón y las lágrimas que tanto había contenido se le escaparon por fin. «Yo lo siento». «Nunca pensamos que estamos equivocados», replicó Antonio suavemente. «Pero podemos empezar ahora». La alcaldesa González se acercó y puso una mano en el hombro de Antonio. «Por eso es nuestro jefe de policía. El liderazgo no es poder, es transformación». La sala estalló en aplausos otra vez, entre asentimientos y susurros. La niña de 7 años sonrió ampliamente, asimilando una lección que la acompañaría toda la vida. Cuando la gente comenzó a dispersarse, el teléfono de Antonio vibró. Una notificación del departamento. Su historia se había filtrado a la prensa local. Al día siguiente, todo Río Occidental sabría lo que pasó en Owat Hills. La verdadera prueba de carácter, tanto para Raquel como para la comunidad, apenas comenzaba. El titular del Río Occidental Chronicle de la mañana siguiente lo decía todo. El jefe de policía convierte un incidente racista en una lección para la comunidad. Abajo, una foto de Antonio con su uniforme junto a la alcaldesa González. La noticia se volvió viral en redes locales, con cientos de comentarios de apoyo y algunos criticando la exposición innecesaria. Para Raquel, ese jueves por la mañana, llegó con un teléfono que no paraba de sonar. Mensajes de amigos, familia, excompañeros, todos con la noticia. Muchos expresaban decepción. Al abrir su app de delivery, vio decenas de reseñas negativas en su perfil. «Me han destruido», murmuró en su piso vacío, con lágrimas corriendo por un rostro que, por primera vez en años, no llevaba maquillaje perfecto. «Mi reputación está acabada». Mientras tanto, Antonio reflexionaba en su despacho en la comisaría, observando las repercusiones. Su teléfono también vibraba. APUA, entrevistas, propuestas. Su ayudante, Noelia, apareció en la puerta, preocupada. «Jefe, la señora Mendoza está en recepción. No tiene cita, pero parece muy alterada». Antonio asintió, sorprendido. «Hazla pasar». Cuando Raquel entró, parecía una sombra de la mujer segura de la piscina. Ropa sencilla, sin joyas, ojos rojos de tanto llorar. «Siento venir sin avisar», empezó, casi susurrando. «No pasa nada. Siéntese», dijo Antonio, señalando la silla. «¿En qué puedo ayudarle?». Raquel respiró hondo, sosteniendo una tableta con manos temblorosas. «Me están amenazando. Publicaron mi dirección en internet, mi número. Alguien envió comida que no pedía a mi casa a las 3 de la mañana». Le mostró la pantalla, decenas de mensajes de odio. Antonio revisó, y su expresión se endureció. «Esto es inaceptable. Asignaré a alguien para investigar estas amenazas ahora mismo». Raquel lo miró, perpleja. «¿Vas a ayudarme después de lo que hice?». «Lo que pasó en la piscina fue injusto y doloroso», respondió Antonio con calma. «Lo que te pasa ahora también lo es. La justicia no es venganza ni humillación pública». Las lágrimas volvieron a los ojos de Raquel. «No entiendo. Me merecía una lección, pero no esperaba que me defendieras». Antonio se reclinó en su silla, eligiendo sus palabras. «Cuando tomé este cargo, juré proteger a todos, no solo a quienes no se equivocan. No controlo cómo reacciona el público, pero no me quedaré de brazos cruzados mientras alguien sufre acoso, aunque esa persona me haya herido». «¿Por qué?».
preguntó ella, sencilla. Porque el ciclo de represalias nunca transforma nada, dijo él. La vergüenza pública rara vez cambia a nadie, solo crea más resentimiento. Ese mismo día, en una escuela primaria de Río Occidental, la pequeña Sara Herrera, la niña de 7 años de la piscina, levantaba la mano con entusiasmo. Y entonces el jefe Calderón dijo que no podemos juzgar por cómo alguien se ve. Explicó a sus compañeros en el momento de compartir. Mi mamá dice que es un héroe, no solo por atrapar malos, sino por enseñar a los buenos a ser mejores. El maestro sonrió, impresionado. Es una gran lección, Sara. Mientras, en su despacho, Antonio tomó una decisión que sorprendería a la ciudad. Tras hablar con la alcaldesa González, convocó una rueda de prensa para esa tarde a las 3. Las cámaras se agolpaban en la comisaría. Antonio subió al púlpito y, para asombro de todos, Raquel estaba a su lado. Gracias por venir, empezó. Tengo 2 anuncios. Primero, estamos investigando las amenazas contra la señora Mendoza. Esto no se tolerará. Segundo, lanzo el programa de concienciación comunitaria de Río Occidental, que ella codirigirá conmigo, para educar sobre prejuicios y seguridad sin discriminar. Raquel se acercó al micrófono temblando pero firme. Cometí un error terrible. No vi mis prejuicios hasta que me los mostraron de la peor manera. Hoy no estoy aquí como víctima ni villana, sino como alguien que quiere aprender y ayudar a otros a no repetir lo que hice. 6 meses después, el programa se había extendido a 5 ciudades vecinas. La historia de Antonio y Raquel se estudiaba en academias de policía como ejemplo de resolución transformadora. Una tarde calurosa de sábado, Antonio descansaba junto a la piscina, la misma donde todo empezó. A unos metros, Raquel guiaba a nuevos residentes en el programa. Tadeo se acercó y se sentó junto a él. ¿Quién iba a pensar que ese día feo se volvería algo tan bueno?, comentó el anciano. Antonio sonrió tras sus gafas de sol. La transformación no viene de la comodidad, Tadeo. Viene cuando nos enfrentamos a la verdad, sobre otros o sobre nosotros mismos. Sara, casi con 8 años, saludó a Antonio antes de zambullirse en el agua. Su pregunta inocente había plantado una semilla que florecía en toda la comunidad. Antonio sabía que el liderazgo no estaba en su placa, sino en convertir conflictos en crecimiento. Los prejuicios no se deshacen con humillación, sino con charlas sinceras, reflexión valiente y la voluntad de replantear lo que creemos saber. Mientras el sol se ponía sobre Howard Hills, tiñendo la piscina de dorado, una verdad brillaba clara: pertenecer no debería ser algo que probemos, sino un derecho que todos merecemos sin cuestionar. Si esta historia te ha tocado el alma y te ha hecho pensar en tus propios juicios, suscríbete al canal para más relatos que nos mueven y nos hacen mejores. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.